Hola, ¿qué tal? Buenos días compañeros. Pues en la clase de hoy vamos a hablar sobre formas históricas de comunidad humana, la tribu, el pueblo y la nación. Sus docentes vamos a ser Diana Sandra Corona Pérez y su servidor Carlos Eduardo Ramos Martínez. Durante esta explicación abordaremos cuatro temas. El primer tema es la agencia y la tribu como formas históricas de comunidad humana, antes de que la sociedad se dividiera en clases. El segundo es el surgimiento de las clases y el desarrollo de las formas de comunidad humana, pueblo-nación. El tercer tema son las relaciones nacionales en el capitalismo. Y el cuarto tema es el comunismo y el futuro de las naciones. A continuación hablaremos del primer tema, donde nos dice que la gens puede ser definida como la primera colectividad productiva social, es decir, tiene origen, lengua, costumbres, creencias y cultura en común. Y no solo son los vínculos de producción, sino también los vínculos de consanguinidad. La base económica de esta gens es la propiedad común primitiva, y hay una distribución igualitaria de los productos, así como igual el desarrollo de la actividad económica condujo a un cambio en las formas de organización gentilicia de la sociedad. Pero ahora hacemos un paréntesis para explicarles un aporte de Lewis Henry Morgan, donde nos habla de las societas y de las civitas, donde las societas son una organización social basada en gens, clan o tribus. Por lo tanto, el gobierno está basado en una persona y las relaciones son puramente personales. Y también hablamos de que no existe un estado como tal, pero sí hay una estabilidad dentro del grupo de la gens o el clan, y hablamos de que es una sociedad antigua. A continuación, las civitas es una organización política basada en el territorio y propiedad, por lo tanto el gobierno está basado en la propiedad, en el pueblo y en el Estado, en el cual actúa sobre las personas en las relaciones territoriales, y existe un Estado, el cual protege a las personas y a la sociedad y hace una sociedad moderna. Con el tiempo, la gens tuvo que evolucionar, dando origen a la tribu, la cual es una comunidad humana mayor a las gens. Y bueno, las gens están conformadas por más de las tribus están conformadas por más de dos gens, y las tribus más desarrolladas están compuestas por varias gens. Bueno, la tribu también es una nueva forma de propiedad social a un nuevo tipo de organización, y bueno, entre ello nace la necesidad de dirigir la tribu, donde surgen, bueno, los jefes, los sacerdotes y organismos administrativos. Y bueno, también la tribu pues te da, da las posibilidades para la actividad económica. Entre ellos encontramos las condiciones favorables para acumular experiencia de producción y perfeccionar el lenguaje. Sin embargo, este se ve limitado por los vínculos de consanguinidad. Por eso la tribu termina con la comunidad plurifuncional, es decir, aparta la comunidad étnica, que se viene reforzado por los vínculos de consanguinidad al surgir las familias en parejas. Nuevamente tenemos que hacer una breve paréntesis para hablar acerca de las gens series orgánicas de Morgan, ¿ok? Entre ellos vamos a hablar sobre indios americanos, tribus griegas y tribus romanos. Este esquema viene compuesto de 4 escalafones. Lo primero pues son las gens. Creo que aquí no hay mucho problema porque pues es un conjunto de personas unidos por vínculos de consanguinidad. En el segundo escalafón, que es la fatria, en los dos primeros, pues bueno, son gentes unidas con fines sociales. Mientras que en la romana, pues viene lo que es la curia, lo que son gentes en una asociación, pues, religiosa. En el escalafón número 3 viene lo que es la tribu. Igual aquí considero que no hay mucho pierde porque pues son gente organizada en fatrias. Mientras que en el escalafón 4, que son en el aspecto americano, que es la confederación de tribus, en la griega, pues bueno, ya viene lo que es la nación, es la coacción de las tribus. Sin embargo, en la romana, pues viene en la nación, pues bueno, son las tribus fusionadas en una asociación gentilicia, mejor conocida como Populus Romanos. A continuación hablamos del segundo tema, en donde hablamos de los antecedentes de pueblo y decimos que la organización gentilicia y tribal se dio supuesto a una nueva forma de organización de comunidad, la cual no se basaba en vínculos de consanguinidad. Ahora debía ser entre los individuos pertenecientes a las distintas gens, pero unidos por la actividad económica, lo que nos da el pueblo, que ahora es
una propiedad privada individual, en donde el hombre vive en un mismo territorio, comparte lenguaje, costumbres y tradiciones, y ya son más desarrollados que la tribu, ya que este contribuye a impulsar la producción, acumular e intercambiar experiencias de producción, así como lenguaje. Con el tiempo, esta forma de comunidad resulta demasiado estrecha para desarrollar la producción de bienes materiales y el intercambio, pasando de una economía patriarcal a un modo de producción mercantil que acabó con el aislamiento de las distintas regiones y refuerza los vínculos entre los componentes de un pueblo, además de la unión de hombres a comunidades estables, dando como resultado las naciones. Y bueno, antes de seguir hablando sobre la nación, hay que hacer una breve mención a Marx y Engels, el manifiesto del Partido Comunista. Y bueno, ellos nos dicen que la burguesía reúne y centraliza los medios de producción y concentra la propiedad en manos de unos pocos. Esto puede ser traducido como intereses, leyes y un solo gobierno en una sola nación. De esto salen lo que son los estados multinacionales, los cuales gozaban de una situación privilegiada de una o varias naciones. También estos estados nacionales nacen cuando se someten a otros pueblos y, como regla general, a un nivel inferior de desarrollo económico. La nación entonces es un conjunto estable de hombres unidos por lengua, territorio, vida económica, afianzada en rasgos específicos de la cultura del pueblo correspondiente que la distingue de la cultura de los demás. También la nación ayudó a terminar con el feudalismo. Las naciones, entonces, ya había dicho la compañera que el mercantilismo, entonces la nación se forma a partir de las relaciones de modo de producción capitalista. Esto contribuyó a desarrollar las fuerzas productivas de esta sociedad, desempeñando un papel en la superación del fraccionamiento político. Entonces, el capitalismo crea el mercado nacional y mundial. Y bueno, el capitalismo no solo consolida a la nación como una comunidad económica, sino que establece los vínculos entre las naciones, transformando el capitalismo en última instancia en un sistema mundial de economía. Ahora llegamos a las contradicciones y tendencias del capitalismo, en donde nos ponemos en dos, y la primera es la formación de naciones en el despertar de la vida nacional y de los movimientos nacionales en la lucha contra el fraccionamiento feudal y las formas precapitalistas de opresión del hombre. Esta predomina su comienzo de desarrollo, y en la segunda el reforzamiento económico entre las naciones, capital internacional, en donde se distingue el capitalismo maduro hacia su transformación en la sociedad capitalista. Entonces la burguesía de los países adelantados aplica una política expansionista, colonista, y al contrario de aquellos pueblos sojuzgados por el imperialismo, en el que se alzaba a la lucha contra él para liberarse, y en la burguesía se encontraban atrapados, ya que sus modos de producción se estancarían. Paralelamente al capitalismo surge algo llamado el socialismo, y es que las naciones y los pueblos también se forman sobre la base socialista, pues poseen nuevos rasgos que son una manifestación de las nuevas relaciones sociales. Las naciones de la sociedad socialista se caracterizan por los mismos rasgos fundamentales que la burguesía, es decir, territorio, vida económica y lengua. Entonces, más adelante vamos a seguir retomando el socialismo, pero lo que se llega a entender sobre la nación, el pueblo y la comunidad gentilicia y tribal es que muestran que el desarrollo de producción social y el progreso social exigen hacerlas más estables y reforzar los vínculos entre ellas para que los modos de producción dentro de cada uno de estos periodos la gente pudiese sobresalir. También cabe recalcar que desde un punto genético, pues la tribu precede al pueblo y a la nación. Sin embargo, desde un punto histórico, pues esto se ve que están sometidos y coexisten a la acción recíproca. Es de ahí que algunas tribus y pueblos, como ejemplos de África, se mantienen. Algo quizás, punto clave que hay que mencionar, es que es el colonialismo, que ha desempeñado un papel decisivo en el retraso del desarrollo económico de muchos países, así como la formación de naciones. A continuación, el tema 3, que nos dice que al consolidarse las naciones vienen con ello el problema nacional, donde su desarrollo en el capitalismo se divide en 3 etapas. La primera es la época del afianzamiento del capitalismo y descomposición del feudalismo. La siguiente es el periodo de expansión del capitalismo y de transformación del capitalismo en imperialismo, es decir, cuando los países desarrollados se repartieron el mundo e impulsaron a grupos
dominados, que es el imperialismo. En la tercera época actual, donde da inicio a la formación de naciones entre los pueblos ya liberados o que se están liberando en el curso de la lucha antiimperialista. Este proceso se ve facilitado por la existencia de un sistema socialista. En un primer momento, los movimientos nacionales del capitalismo tuvieron un objetivo antifeudal, condiciones que le permitieron al capitalismo afianzarse en la lucha de la burguesía y de las masas populares. Y después tenemos el problema nacional, que es una manifestación del conflicto entre el movimiento revolucionario emancipador profundamente democrático de la clase obrera y de la burguesía nacional, protegiendo sus intereses en el criterio en el que ellos que no querían verse dominados ante la burguesía que los trataba de suprimir completamente de todas las formas, en donde buscaban un camino hacia el nacionalismo, lo que la clase obrera batalla en primer lugar contra su propia burguesía en formas condicionadas por la etapa histórica de desarrollo de la nación correspondiente. Relaciones nacionales, relaciones nacionales en el capitalismo desempeñan asimismo un inmenso papel en la vida espiritual de los pueblos, especialmente en el ámbito de la creación artística y de la propia vida ideológica, ya que se desenvuelven desde dos perspectivas o dos tendencias: nacionalismo burgués e internacionalismo proletariado. Bueno, voy a hablar sobre el nacionalismo burgués. Primero hay que hacer una diferencia: nacional y nacionalismo. Nacional quiere decir abarca las relaciones entre todas las comunidades étnicas de la sociedad capitalista, y nacionalismo es la política de la concepción, la ideología burguesa en el problema nacional. Ahora, el nacionalismo se manifiesta así en la resistencia al establecimiento de amplias relaciones con otros pueblos o en la admisión de dichas relaciones solo con pueblos con afines de puntos económicos vistos desde una posición étnica, en la oposición al proceso históricamente progresista del acercamiento, de la fusión al proceso de algunas de ellas con otras. El nacionalismo está unido al cosmopolitismo, aunque parece ser contrario, pues el nacionalismo exagera las peculiaridades nacionales, en tanto que el cosmopolitismo rechaza su importancia esencial. Lo cierto, pues, es que ambos reflejan ideológicamente las dos tendencias fundamentales en el problema nacional bajo el capitalismo. Frente al nacionalismo burgués, el internacionalismo proletariado socialista refleja la situación del proletariado en la sociedad con intereses cardinales, más que ahorita mi compañera va a explicar. A continuación, el internacionalismo proletariado expresa la esencia de la política, la concepción y la ideología de la clase obrera en el problema nacional. Aquí se toma en cuenta, por más pequeño que sea, ignorarlo significa abandonar las posiciones de la clase proletariado, perjudicando a la clase obrera y de todos los trabajadores que dan inicio al comunismo. El internacionalismo da mucha importancia a la clase obrera, ya que expresa los auténticos intereses del pueblo de su país, sus anhelos de progreso y prosperidad. De ahí nadie puede presentar y defender sus intereses de su nación de esta clase. Pero esta clase no puede permanecer al margen, según el socialismo, que debe descubrir el contenido sociopolítico de cada movimiento, su papel objetivo en la vida de la sociedad y tomar la posición ante dicho movimiento encabezado por ciertas condiciones, o por el contrario combatir con la energía las corrientes y grupos nacionalistas burgueses que desempeñan un papel importante reaccionatorio y que apartan a las masas contra el imperialismo. Aquí nos dice la teoría marxista-leninista que ofrece una solución justa y consecuente hasta el fin del problema nacional, lo que da como objetivo principal el triunfar por completo el comunismo y desaparezca paulatinamente las diferencias de las naciones. El último tema: comunismo y el futuro de las naciones. Cuando la clase obrera y las masas trabajadoras toman, digamos que el poder, pues se encuentran con muchos problemas en cuanto a desigualdad entre las naciones en el ámbito de la economía y la cultura, atraso en una serie de comunidades gentilicias, tribales y pueblos, así como desconfianza entre ellos. Entonces, para que la incorporación de todas las naciones de un Estado multifuncional, que ya habíamos explicado cómo nace, se
edifiquen al comunismo y este sea posible, se debe superar obviamente la desigualdad, aplicando de manera consecuente el principio de la igualdad de derechos de todos los pueblos y naciones, basados en el principio de colaboración fraternal. Este principio pues permite que cada nación aproveche sus peculiaridades para que la cultura progrese con rapidez. El socialismo pues no desaparece obviamente las diferencias nacionales, sino que conduce al florecimiento pues de las naciones, fomenta la economía de sus regiones, de la cultura y bueno, consolida a los pueblos en naciones para que éstas se vuelvan pues autónomas sobre la base de las relaciones nuevas que son las socialistas. Y es que el socialismo proporciona la base necesaria para unir los intereses de toda la población multinacional, para unir lo nacional y lo internacional. Entonces, en el marco del Estado nacional, multinacional también, se forma un territorio, una nueva comunidad humana multinacional que desarrolla las tradiciones mejores progresistas de todas las naciones socialistas. Un ejemplo de esto, pues obviamente sería el pueblo soviético unido. Cabe decir que cada país socialista hace su aportación al fortalecimiento del sistema socialista mundial, ante todo con sus éxitos en el desarrollo económico y cultural, expresando una tendencia en el problema nacional. Es aquí donde el fortalecimiento y el perfeccionamiento sucesivos de la colaboración económica, política y cultural con los demás países socialistas, enfocados en la especialización, coordinación de la producción, intercambio de los adelantos científicos, así como experiencias técnico-productivas y la prestación de ayuda a los países en desarrollo. Como has visto, en el capitalismo enfrenta unas naciones con otras, aprovechando el propio acercamiento de los pueblos para que los países imperialistas sojuzguen a los pueblos pequeños y débiles en posición al capitalismo. El socialismo hace todo lo necesario para sojuzgar armónicamente las dos tendencias en el problema nacional. De aquí tenga hoy tanta trascendencia la política internacional en cuestiones nacionales, sino que será imposible lograr el futuro de la Unión y de todos los pueblos nacionales a un ritmo estable. Bueno, un importante paso en este camino sería el logro de la unidad completa de las naciones en el curso de la edificación del comunismo, pues la victoria del comunismo a escala mundial crearía todas las premisas materiales y espirituales necesarias para la fusión de las naciones en todo el planeta. Se formaría paulatinamente la economía comunista única que se desarrollará de acuerdo con un plan único y aseguraría una comunidad económica de hombres jamás vista. También se formarían los rasgos comunes de la fisonomía espiritual de los individuos que asimilarían todo lo mejor de los rasgos del carácter nacional de cada pueblo. Surgiría una lengua común, un medio único de comunicación. Entre todos los seres humanos, la humanidad construiría una colectividad única basados en la comunidad fraternal única, libre, sin antagonismo. Y bueno, pues hasta aquí se acaba nuestro capítulo y pues esperando que hayan entendido, pues que haya sido de su agrado. Sin más por el momento, pues nos despedimos de ustedes.